canal de YouTube. Soy Aarón Moisés, pastor de la iglesia Árbol de Vida, un refugio de Dios para ti. El propósito de este video y de este canal es que te puedas conectar con Dios a través de la proclamación del mensaje del reino de los cielos. Quiero invitarte, tú que me estás viendo a través de este video, vamos a orar juntos para prepararnos y recibir esa proclamación del reino de los cielos que va a cambiar y transformar nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, que va a cambiar nuestra manera de pensar y así va a cambiar nuestra manera de vivir. Yo te pido por aquellos que me están viendo, tal vez están enfermos, tal vez necesitan ser suplido necesidad. Señor, obra hoy de una manera sobrenatural en la vida de cada una de estas personas y glorifícate a través de tu palabra. Ellos van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando de un tema muy importante en estos tiempos y es la venida de Cristo. Y hoy queremos hablarte sobre lo que tienes que saber de las cosas que van a acontecer antes que venga Cristo. Y vámonos de una a un pasaje bien importante. Espero que tengas tu Biblia en la mano, tengas, no sé, tu tabla, tu cuaderno, tu bolígrafo y anotes cada aspecto de lo que vamos a hablar. Busca en tu Biblia 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Una carta escrita por el apóstol Pablo. Yo voy a leerte el lenguaje, la versión textual. Esa es la que te voy a leer, la versión textual. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice el apóstol Pablo: nadie os engañe en ninguna manera. Escucha muy bien. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no sucederá. Cuando el apóstol Pablo habla que no sucederá, se está refiriendo a la venida de Cristo, sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad y el hijo de perdición. Lo que podemos ver que antes que venga Cristo tienen que suceder dos cosas: la apostasía y presentarse el hombre de iniquidad, que es el anticristo. Entonces, yo quiero desarrollar primero lo que enfatizó el apóstol Pablo, que nadie nos engañe. ¿Cómo nosotros podemos evitar que nos engañen? Cuando en estos tiempos que estamos viviendo estamos manejando tanta información, nos llega tanta información porque tan solo estar conectado en internet, a cualquier red social, nos llega información de cualquier índole. No tenemos que esperar un programa de televisión o escuchar un programa de radio para enterarnos de hoy en día. Tan solo teniendo un teléfono, un smartphone, puedes conectarte a internet y manejar un sinfín de información. Ahora, el detalle de todo esto es lo que yo quiero que tú reflexiones. ¿Cómo puedes saber que la información que está manejando es veraz, es fidedigna? ¿Cómo puedes comprobar que esa información no está siendo manipulada? ¿Cómo puedes saber que es verdad? Bueno, la única forma es conociendo de la verdad. Y conocerás de la verdad, dijo Jesús, y la verdad te hará libre. Entonces es importante que conozcamos de la verdad para no ser engañados. Y este es el énfasis de este video, de que tú no seas engañado, que tú conozcas de la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Entonces, lo importante de aquí es que puedes entender desde ahora en adelante que para tú evitar de que seas engañado, tienes que conectarte a la verdad, tienes que conocer la verdad. Y tal vez tú te preguntarás, ¿qué es la verdad? Bueno, vámonos a un pasaje bien interesante. A Jesús le hicieron esta misma pregunta. Y vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 18, vamos a leer el verso 37 y vamos a leer el verso 38, donde se presenta delante de Pilato siendo juzgado para ser crucificado. Y Pilato le pregunta: ¿así que tú eres rey? Es la primera pregunta que le hace a Jesús. Y Jesús da una declaración poderosísima que impacta. Fíjate lo que le contesta Jesús. Y Jesús respondió: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Tremenda declaración.
todo el que es de la verdad oye la voz. Entonces, nos hacemos la pregunta, como tal vez se le hizo Pilato, porque no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Y qué es la verdad?, le preguntó Pilato en el verso 38. Y Jesús no le respondió, porque ya lo había dicho, Él es la verdad. Pero Pilato no lo pudo entender. Dice que Pilato salió donde estaban los judíos que estaban acusando a Jesús y llegó y les dijo, yo no consigo delito a este hombre. Entonces, te das cuenta de que mucha gente no entiende sobre la verdad. La única forma de que tú no seas engañado es que tú conozcas de la verdad. Una declaración firme la conseguimos en el capítulo 14, verso 6 del Evangelio de Juan. ¿Y qué dice ese pasaje? Jesús declaró esto: yo soy el camino, la verdad y la vida. Más claro no lo pudo decir el Señor. No hay otro camino, no hay otra forma de vivir sino conociendo la verdad, y esa verdad es Cristo. Lo que yo quiero invitarte hoy, tú que me estás viendo, conéctate a Jesucristo, conéctate a su palabra, conócelo, eres la verdad. La única forma de que tú evites que caigas en errores es llenándote de su presencia. Dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y esa verdad es Jesucristo. Entiéndelo hoy, en este día. Ahora, volvamos otra vez al pasaje. Y el pasaje dice que el apóstol Pablo llegó, declaró, nadie os engañe. Pero mira algo tan tremendo. Vámonos a Mateo capítulo 24, en el verso 4. Mira lo que dijo Jesús. Y lo dijo mucho antes que Pablo se lo escribió a los tesalonicenses. Y llega y dice, mirad, le dijo a sus discípulos, que nadie os engañe. La palabra mirad viene del griego, una palabra que es blepo. Significa ver, significa observar, discernir, percibir. Pero lo que Jesús quería decir, escuchamos bien, en Mateo 24, verso 4, cuando dice mirad, que nadie os engañe, esa palabra mirad, lo que Jesús quería decir es guárdense, guárdense. Eso es lo que quería referirse a Jesús. Pero vayamos un poco más. Es importante aclarar que el engaño no es lo mismo que la mentira. El engaño no es lo mismo que la mentira. Hay diferencia entre la mentira y el engaño. ¿Por qué? Porque la mentira es, escucha muy bien, la afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad. Eso es mentira. También es la negación de una cosa contraria a la realidad. Eso es mentira. Ahora, el engaño es burlarse de alguien. Eso es engaño. Es enredar para que crean en una mentira, y también es una ilusión. Cuando se le hace creer a una persona una verdad manipulada, distorsionada, envuelta con algo falso, que es mentira, a eso se le es llamado engaño. Podemos decir que la finalidad del engaño es despistar a alguien para que crea que una cosa es cierta cuando no lo es. La palabra engaño, y quiero agregar esto y ampliarte los significados porque te van a ayudar mucho, viene la palabra del griego apatao, que significa el acto, escucha muy bien, o declaración que oculta la verdad o promueve, escucha, una creencia, conceptos o idea que no es cierta. Eso es con lo que se refiere a engaño. Y Jesús dijo, y quiero agregar esto, en Mateo también 24, que el engaño es parte de los principios de dolores que anuncia el fin del mundo. Entonces, cuando Jesús dice, mirad que nadie os engañe, esa frase, nadie os engañe, ¿a qué se está refiriendo? En el contexto original de ese pasaje, llevando a error. Entonces, si unimos todo lo que hemos aprendido hasta ahorita,
de mirar y que nadie os engañe, lo que Jesús quería decir, guárdense de que los lleve a un error. ¿Cuál es la problemática de la iglesia tesalonicense? Que cayeron en un error, y el error de no esperar más la venida de Cristo, de creer que ya Cristo no viene o que ya vino. ¿Y cómo cayeron en ese error? Ese error cayeron porque comenzaron a recibir cartas falsas del apóstol Pablo que distorsionaron la verdad, que manipularon la verdad. De esa manera ellos se desviaron. El diablo es experto en manipular la verdad. ¿Cómo le llegó Satanás a Eva? Que le dijo, de todos los árboles no puede comer. ¿Te acuerdas en Génesis? Y eso no era la verdad. La verdad es que del árbol del bien y del mal y de la vida no podían comer Adán y Eva. Pero el diablo distorsionó, manipuló la verdad. Y ese es el detalle. Jesús no quiere, Dios no quiere que se distorsione su verdad y que tú la puedas entender. Cristo viene pronto y es lo que tú tienes que saber. Pero aparte de eso, Jesús también se refirió a varias cosas sobre el engaño. Y lo dicen en Mateo 24. Quiero que vayas al libro de Mateo 24. Vamos a leer varios versos, varios pasajes que están relacionados a declaraciones específicas de Jesús con respecto al engaño. Mateo 24, en el verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. En estos tiempos que estamos viendo, muchos se van a levantar diciendo que es el Cristo, que son el Mesías, para engañar. En la palabra, en el verso 5, cuando dice en mi nombre, está diciendo con autoridad. Si nos vamos a Mateo, y si lo has leído, Mateo capítulo 7, en el verso 22, ¿qué dice Jesús con respecto a esto? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no echamos fuera demonios. Es decir, con tu autoridad, en el nombre de Cristo, profetizamos, echamos fuera demonios. Mira lo que dice el pasaje, y tu nombre hicimos muchos milagros. Esos son los escuche. Y el verso 23 Jesús le responde, dice el verso 23, entonces declararé, dice el verso 23. En la versión textual dice, y protestaré, dice la palabra. ¿Y qué va a protestar el Señor? Jamás los conocí. Apártense de mí los que practican iniquidad o hacedores de maldad, como tal vez aparece en la Reina Valera. Lo que te indica de que personas, falsos mesías, que utilizan la autoridad de Cristo, pueden profetizar, pueden hacer milagros, pero están desconectados totalmente de Dios. Y eso te puede llevar a un engaño. Y es importante tener claro de que, muy cierto, los dones del Espíritu Santo, dones de ascensiones, los dones, ojo con esto, una persona puede sanar enfermos, puede profetizar, puede declarar, pero ojo, eso no indica de que el Señor lo conoce o que tiene una relación. Cuando dice no los conozco, es que no tengo una relación con el Señor. Y es muy importante aclararlo. Vámonos otra vez a Mateo 24, verso 11. Y serán levantados muchos falsos profetas y engañarán mucho. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán mucho. Y eso está aconteciendo hoy en estos tiempos que están viviendo. ¿Cuántos falsos profetas están levantando hoy? Muchísimos. Para engañarte, para distorsionarte, para llevarte a doctrinas falsas, a fábulas. Dice Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas, lo dijo Jesús a sus discípulos, que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero dentro son unos lobos rapaces. Mira la característica de un falso profeta, con una vestimenta de oveja, pero dentro de esa vestimenta hay un lobo que quiere engañarte, que quiere manipularte. Y en el verso 16 del capítulo 7 de Mateo dice, por su fruto los conocerá. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los cardos? Qué tremendo, tú no puedes recoger uva, ¿verdad?
en unos espinos, no puedes recoger higo en unos cardos. Entonces, todo esto nos da a entender cómo podemos nosotros conocer quiénes son los falsos profetas. Vamos otra vez a Mateo 24, verso 23. Y dice así: entonces, si alguno os dice, he aquí el Mesías, o aquí, no lo creáis. Volvemos, ¿por qué no debes creerlo? Porque son personas que te quieren engañar, que te quieren desviar de la verdad. Y en Mateo 24, en el verso 24, estamos en ese pasaje, te voy a leer el verso 24, dice, porque se levantará falso Mesías. Como Jesús, como que en el verso 24, como que está dando una conclusión sobre respecto a los que están promoviendo el engaño. Falso Mesías, falsos profetas, mostrarán grandes señales y prodigios. Escucha, estos hombres o mujeres van a mostrar señales, prodigios, hasta el punto de engañar, y si fuera posible, aún los escogidos. ¿Cuál es el objetivo? Usted que ha sido escogido por Dios, usted que ha sido apartado por Dios, usted que antes que Dios te diera vida te escogió, y antes que estuviera en el vientre de tu madre te apartó y estableció para ti un destino profético que te lleva a un cumplimiento, a un propósito que Dios ha diseñado para ti. Entonces, tú eres el blanco del enemigo para llevarte a engañar. Y por eso tú tienes que conocer la verdad para que no seas engañado. Ahora, el engaño de los últimos tiempos, en el sentido de la venida de Cristo, va a ser promovido en dos aspectos. Y quiero que tú entiendas esto. El primer aspecto es el engaño que es promovido por la religión y doctrinas falsas. Te lo repito, el engaño promovido por la religión y su sistema de falsas doctrinas de error. El segundo, escucha muy bien, es el aspecto, el engaño promovido por algo que le han titulado el nuevo orden mundial. Y vamos a hablar con respecto a darte cierta información sobre qué es el nuevo orden mundial. Pero vamos al primer aspecto, vamos a desarrollar el primer aspecto y a entenderlo. El engaño promovido por la religión. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? Primero, tú tienes que saber qué es religión. La religión es, te voy a dar un concepto, quiero leértelo, el intento del hombre por responder a su deseo de hallar algún tipo de relación significativa y posiblemente íntima con un ser supremo. Mientras intenta, escucha esto, mientras intenta encontrarle algún sentido razonable a la vida. Eso es religión. También se define, escucha muy bien, la religión como un sistema de creencias, credos y adherencias a la fe o a las convicciones rituales, prácticas culturales. Eso también es religión. La religión ha sido constituida por un vano intento por retornar a la presencia de Dios. Eso también es algo que tú tienes que entenderlo. La religión representa toda actividad del hombre que tiene un lugar en su búsqueda egoísta de Dios. Eso es religión. Escuche, cualquier tipo de sistema de creencia, no importa el nombre que ostente, todas las religiones son una ejecución de futilidad. No sirve por querer traer por medios humanos, lo que se perdió, que es la conexión con Dios, que es el reino de los cielos. Escuché a un hombre hace ya 2 semanas, me impactó esta declaración que dio sobre la religión. Es un profeta, y él dijo estas palabras: la religión se ha divorciado de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, y es una gran verdad. Déjame decirte que no importa cuán comprometida
dedicada, leal, escuche bien, e entusiasta, activa o compleja sea nuestra búsqueda religiosa, siempre nos vamos a sentir insatisfechos, porque la religión no nos puede satisfacer, ni su sistema. ¿Por qué? Porque la religión no tiene la capacidad de poder de satisfacer en plenitud todo nuestro ser, toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque es una búsqueda tonta, la religión, por querer conectarnos a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús declaró esto en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 33. ¿Sabes qué tienes que buscar? Buscar pues primeramente el reino de los cielos y la justicia de Él, y todas estas cosas os será añadida. Por esa simple razón, los que buscan una religión y establecer una relación con Dios a través de una religión, están cometiendo un gran error en su vida. Por eso es que se sienten insatisfechos, improductivos, limitados, porque la religión no te puede llevar a conectar con Dios. La religión no es el propósito de Dios, porque su palabra lo habla bien claro. No fue creada por Dios. La religión fue creada, ¿sabes por quién? Por nosotros, los hombres, por tener un control, por manipular, por darle un sentido a la vida. Porque la palabra lo que nos enseña, es de una relación con Dios, de que nos conectemos con su presencia, no con una religión. Las religiones nos separan de Dios totalmente. Yo entiendo, y quiero compartir esto contigo, la frustración de millones de personas. Yo las puedo entender con la religión, porque desde niño yo fui instruido, fui formado en la religión, como tal vez tú lo fuiste, que me estás viendo, tal vez por primera vez o por consecutivamente me estás viendo. Como todos ustedes, yo fui formado en la religión. Yo comprendo la dedicación, la veneración por una organización o un movimiento religioso, porque yo también lo hacía, y lamentablemente todo es un engaño. Todo lo que hasta ahorita vivimos en eso es un engaño. La lealtad, la preocupación diaria, los rituales, las tradiciones, todo lo que involucra el comportamiento religioso conjuntamente sus actividades nos llevaron a un engaño. Escucha esto, desde niño se me inculcó en pertenecer a una religión y a no cuestionar, escucha muy bien, por qué hacíamos lo que nos era dicho, ordenado. ¿Te pasó eso a ti? Ahora, cuando yo entendí que la religión no genera ningún provecho para el hombre, sino lo que genera más bien preocupación, angustia, intranquilidad, porque la religión ha sido diseñada específicamente para mantenernos ocupados y vivir cansados. He entendido que muchos de nosotros que hemos vivido en la religión no hemos podido generar cambios positivos en nuestros hogares, en nuestras vidas, cuando pertenecemos a un sistema religioso. En un sistema religioso tú vives de apariencia. Entonces comienza un desgaste, comienza frustraciones, limitaciones, un desgaste en todos los sentidos de tu vida. Por eso descuidamos nuestra familia, la relación matrimonial, nuestros hijos, descuidamos tantas cosas y nos lleva a perder tanto el tiempo de calidad que podamos dedicarlo a nuestra familia, a nuestros hijos. Eso hace la religión. La religión nos lleva a un engaño total. Es promovido por doctrinas falsas, nos establecen doctrinas equivocadas. Quiero compartir cómo es posible que en estos tiempos los sistemas religiosos utilizan un sistema de crecimiento en sus iglesias y lo quieren establecer como una religión. Eso es lo que estamos viviendo, el engaño promovido por la religión. Yo leí hace tiempo y quiero compartir esto con respecto a eso, con referente a las falsas doctrinas
Las falsas doctrinas religiosas son como los vientos que arrojan agua de un lado a otro y perturban las mentes de los hombres que son tan inestables como el agua. Mucha gente está viviendo hoy en día una cuarentena y muchos están culpando al diablo. No podemos regresar a las iglesias, no podemos otra vez congregarnos. Y le echan la culpa al diablo en el sentido de porque no se puede congregar. Pero yo creo que no es culpable, no es el diablo y no existe ningún culpable. Esto es un plan de Dios para sacarte de ese sistema religioso donde te hacías dependiente de tu pastor, de tu líder y no dependiente de Dios y no establecer una conexión con Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero llevarte a que tú entiendas cómo se genera la religión, cómo, escucha muy bien, se fomenta la religión, cómo nace la religión, cómo la inventa el hombre la religión. Y hay un pasaje tremendo y preciso que nos habla todo. Está en Primera de Reyes, capítulo 11. Y ahí vamos a desarrollar cómo entra la religión, cómo llegó al pueblo de Israel que vivió ese sistema religioso. Y aún todavía los judíos ortodoxos viven en ese sistema religioso apartado totalmente de la conexión con Dios, de una relación genuina con Dios. Y dice Primera de Reyes, en el verso 11, dice la palabra que el rey Salomón, que estaba gobernando en ese tiempo, hijo de David, amó, aparte de la hija de Faraón con la cual se casó, amó a muchas mujeres extranjeras. Y sabe, Dios estableció bien claro de que el pueblo de Israel no podía establecer relaciones con mujeres extranjeras. Eso lo estableció bien claro Dios. ¿Por qué? Porque el establecer una relación con esas mujeres extranjeras los llevaría a desviarse de Dios totalmente. Y dice la palabra, escucha muy bien, que Salomón llegó a tener, escucha esto, 700 reinas. O sea, de 700 naciones tuvo 700 reinas y 300 concubinas. Más de 1000 mujeres tuvo Salomón como esposa, 700 esposas y 300 concubinas. Y cuando llegó a viejo, dice la palabra, que cuando ya era anciano, sucedió que sus mujeres hicieron desviar su corazón a otros dioses. Y ya no estuvo su corazón sumiso a Dios, como lo era su padre, como lo fue su padre David. Y a sus esposas les hizo, a esas 700 les hizo, buscó los lugares altos y les hizo lugares, templos, donde adorar a los dioses que ella adoraba. Y él acompañó a sus mujeres a adorar a esos dioses falsos, desviándose totalmente de la voluntad de Dios y haciéndose abominable delante de la presencia de Dios. Y así hizo, dice el verso 8 de Primera de Reyes capítulo 11. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y molaban víctimas a sus dioses. Es más, comenzó la práctica de sacrificios vivos, sacrificios humanos. Eso lo practicó Salomón. Por eso se hizo abominable delante de los ojos de Dios. ¿Cómo lo llevamos en estos tiempos? Las mujeres de Salomón representan esas doctrinas falsas que quieren llegar a las iglesias y fomentar los sistemas religiosos para desviar los corazones de los escogidos. ¿Sabes qué yo noto de esto? Que la sabiduría que tenía Salomón no lo pudo ayudar a escaparse de esa situación. Tú puedes ser la persona más inteligente del mundo, pero el sistema religioso te puede envolver porque distorsiona la verdad y te desvía. Qué tremendo. Mira lo que sucede. Vino juicio de Dios. En el verso 11, Jehová le dijo a Salomón, por cuanto esto ha estado en tu mente y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, te aseguro que rasgaré tu reino y lo daré a un siervo tuyo. Y le dice, pero por amor a tu padre David no lo haré en tus días, es decir, en el tiempo que estaba gobernando él, sino lo va a hacer cuando su hijo tomara el poder. Qué tremendo sobre el juicio de Dios.
perder el reino, desgarrar, dividir el reino, es lo que iba a suceder. Y aparte de eso, comienza el proceso del juicio. En el verso 14, Primera de Reyes, ves que Dios comienza a levantar sediciones con hombres que se fueron en contra de Salomón. O sea, los últimos tiempos de Salomón que tuvo de vida fue un infierno. En el verso 14 ves que tuvo un adversario que se levantó llamado Adad. En el verso 23 tuvo otro adversario que se llamó Renzo. Dice la palabra que el tercer hombre que se le levanta contra el reinado de Salomón, en el verso 26, dice ahí, se llama Jeroboam. Y Jeroboam se levantó porque Salomón comenzó a poner demasiada carga, demasiado trabajo a él y al pueblo. Y dijo no más. Y se rebeló. Y dice la palabra que alzó su mano contra el rey. Y dice la palabra en el verso 29 que aconteció, mira cómo lo dice, que Jeroboam saliendo de Jerusalén y en el camino encontró al profeta Ahías y estaba cubierto con una capa nueva, el profeta. Y entonces, dice el verso 30, Ahías agarró la capa y la rasgó en 12 pedazos y le dio una palabra profética. Y esta es la palabra en el verso 31 de 1 Reyes capítulo 11. Toma 10 trozos porque así dice Jehová, Dios de Israel. He aquí, yo rasgo el reino de la mano de Salomón y a ti te doy 10 tribus. Pues él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén. Y la ciudad que yo escogí entre todas las tribus de Israel. Pero no quitaré de su mano todo el reino. Y dice en el verso 36 que esas 10 tribus iban a ser entregadas cuando el hijo de Salomón tomara el poder, no en el tiempo que iba a gobernar Salomón. Y me gusta de que en el verso 38 el profeta cierra esta profecía con algo poderosísimo, porque le dice, y sucederá que si obedeces todo lo que te mande y andas en mis caminos, escucha muy bien, y haces lo recto ante mis ojos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como hizo mi siervo David, yo estaré contigo. Escucha esto. Y te edificaré una casa firme, o sea, un gobierno firme, como se lo edifica David, y te entregaré a Israel. Es decir, si se mantenía fiel al Señor, gobernando estas 10 tribus, no tan solo las 10 tribus iba a gobernar, sino todo Israel se lo iba a entregar al Señor. Pero mira lo tan tremendo, se cumplió la profecía. Primera de Reyes capítulo 12, toma a gobernar Roboam, hijo de Salomón. Y lamentablemente Roboam no lo hizo muy bien. Cometió muchos errores en su reinado y se cumplió la palabra y el reinado se dividió. Sucedió lo que dijo el Señor, 10 tribus se fueron con Jeroboam y lo nombraron el rey de esas 10 tribus. Y el hijo Salomón quedó con 2 nada más. Y mira lo tan tremendo. Aquí comienza el nacimiento de la religión. En el verso 26 de Primera de Reyes, capítulo 12, nos lo relata. Hubo un momento, dice la palabra, que Jeroboam, ya siendo rey, comenzó a reflexionar algo. Él veía que de las 10 tribus, ese pueblo subía a Jerusalén. Pero en Jerusalén quedó el hijo de Salomón, Roboam. ¿Y por qué subían a Jerusalén? Porque allá estaba el templo donde adoraban a Dios. Y dice la palabra en el verso 26, si lo tiene, dice así, pero Jeroboam decía en su corazón. ¿Dónde lo decía? En su corazón, en su mente. Ahora volverá el reino a la casa de David. Mira estas palabras que expresó.
Y dice el verso 27, si este pueblo sube a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Este es el pensamiento de un hombre que no entendía su destino profético. Este es el pensamiento de un hombre que no estaba conectado con la verdad. Yo quiero decirte algo, que cuando Jeroboam recibió la palabra de aquel profeta Ahías y la recibió en su corazón, dice en el verso 40 de Primera de Reyes, en el capítulo 11, que Salomón lo persiguió para matarlo y él huyó para Egipto. Y esto es algo bien significativo, porque Egipto para esos tiempos era la cuna de los sistemas religiosos paganos y abominables. Y él se fue y se escondió en Egipto hasta que murió Salomón y supo que el hijo de Salomón tomó el poder, regresó otra vez a Israel. Y ya ahora Jeroboam no era cualquiera, sino ahora era un rey, estaba gobernando 10 tribus, pero el temor lo invadió y lo llevó a establecer un sistema religioso que inventó él mismo. Mira la palabra. Y verso 28 dice, de Primera de Reyes, capítulo 12, y habiendo sido aconsejado, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo, bastantes habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Mira cómo les dice, así funciona la religión. Ya no tienes que hacer sacrificio, ya no tienes que orar, ya no tienes que ayunar, ya no tienes que subir al templo. Ahora aquí están tus dioses. Hizo 2 becerros de oro. Y dice el verso 29, uno lo puso en un lugar llamado Betel y otro lo puso lo colocó en Dan. Y dice el verso 30, Primera de Reyes, capítulo 12, verso 30. Y esto fue ocasión de pecado porque el pueblo iba aún hasta Dan a postrarse. En el verso 31 dice, también hizo templos, lugares altos, e instituyó sacerdotes de gente común que no era de la tribu de Leví. Se inventó de sacerdotes, puso gente que no tenían llamado. Eso es lo que está pasando hoy en el sistema religioso. En el sistema religioso hay gente que hoy son, escucha muy bien lo que te estoy diciendo, pastores, líderes, maestros que no tienen llamado. Y el sistema religioso los llamó por su gran carisma, por su gracia, pero no es la gracia de Dios y no tienen llamado. Y esto es tremendo porque lo estamos viendo. Gente que no siguió llamada al ministerio, gente que están desviando a muchos a la religión. Y dice el verso 32, y Jeroboam estableció una solemnidad en el día 15 del mes octavo, semejante a la solemnidad que había en Judá. ¿Sabes de qué se está refiriendo? Dios estableció una fiesta solemne en Levíticos 23, 7 fiestas. Bueno, Jeroboam inventó también una fiesta solemne, unas solemnidades. Y hizo un desastre, comenzó a ofrecer sacrificios a esos becerros, preparando ofrenda a holocaustos sobre el altar. También estableció, escucha esto, sacerdotes en Betel para los lugares altos que había hecho, y promoviendo el pecado, promoviendo el sistema religioso. Dice el verso 33, y el día 15 del mes octavo, fecha que había ideado de su propio corazón. ¿Te das cuenta? Verso 33, Primera de Reyes, capítulo 12, verso 33. ¿Dónde se generó la religión, el sistema religioso? En el corazón de Jeroboam. Lo estableció el pueblo de Israel, los debió de Dios, y subió al altar que había hecho en Betel, instituyó una fiesta para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Todo esto lo hizo perder su destino profético. ¿Qué le dijo el profeta Ahías en el capítulo 11?
Le dijo que si se mantenía en los principios, en la obediencia de Dios, en los estatutos, en la conexión con la presencia, Dios le entregaría a Israel. No tan solo 10 tribus, todo Israel. Ah, no. Pero es más fácil buscar a Dios por un sistema religioso, es más fácil las doctrinas falsas. No se te complica tanto, no tienes que sacrificar tanto. Y entonces ahí vino el desastre de este hombre que lo perdió todo. Por eso vemos un capítulo 13 donde nos habla de que fue juzgado y fue quitado del reino. Lo puedes leer el capítulo 13 de Primera Rey y te das cuenta el final de Jeroboam. Atroz. Y ese va a ser el final de los sistemas religiosos en estos tiempos, porque viene juicio de Dios sobre los sistemas religiosos, sobre las doctrinas falsas que están desviando a millones de personas de una genuina relación con Dios y lo están desviando del reino de los cielos. Por eso cuídate del engaño. Ahora hablemos del engaño promovido por lo que te dije, el segundo aspecto, el nuevo orden mundial. Es un grupo de personas, organizaciones, una organización que se encuentra en el mundo, que quiere sacar beneficio, que quiere influenciar todos los sistemas económicos, políticos, sociales. Son los que dicen qué presidente para cada nación. Son los que dicen sube el dólar, baja el dólar, establece. Y no hablo de aquí Venezuela, hablo a nivel mundial. Son gente multimillonaria, gente de demasiado dinero, que tienen mucho poder para controlar. Y son los que van a establecer la plataforma para que el anticristo pueda gobernar. Mira lo tan tremendo. Esa expresión del orden mundial se generó, escucha muy bien, después de la Primera Guerra Mundial. Y eso fue en 1918. Y entre 1918 a 1914, cuando el presidente Wilson, el 20º presidente de los Estados Unidos, en un discurso proclamando la creación de la famosa Naciones Unidas, expresó lo siguiente: la necesidad de establecer un nuevo orden mundial. Ahora, el engaño promovido por el nuevo orden mundial, este grupo de personas que quieren gobernar el mundo para darle la plataforma para los últimos tiempos, para el anticristo, el hijo del diablo, y antes que venga Cristo, es a través de un movimiento que está generándose, conocido como ecuménico. Cuando usted lee el tratado del ecumenismo, habla de que ellos están implantando una unidad. Esta es la otra vertiente del nuevo orden mundial. Una unidad con todas las religiones, con todas las religiones que profesan la tierra. ¿Qué es el ecumenismo? Es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas. Es la marcha hacia la unidad, es buscar un diálogo donde se puedan unir todas las religiones. Y sabe, algo que está generando y que es tremendo, se está generando un movimiento que se llama Crislán. El Papa ha hablado de este movimiento. ¿Y qué es el Crislán? Es hacer una conexión, es unir. Escucha muy bien lo que te estoy hablando, lo puedes investigar, no te estoy hablando algo inventado. Crislán es la nueva religión que conecta, que conexiona, que quiere unir, enfocar las enseñanzas bíblicas con el Corán. Es decir, el cristianismo, el judaísmo y el musulmán. Es el intento de mezclar estas tres religiones y formar para estos últimos tiempos el Crislán. Eso es lo que quiere promover el ecumenismo. Pero no tan solo el nuevo orden mundial quiere llegar a eso, también quiere llegar a otro punto neurálgico que es muy importante para ellos. El Papa dio un discurso el 12 de septiembre del 2019,
donde hablaba y pedía que se reunieran todos los líderes mundiales con el propósito de establecer una nueva educación para el nuevo hombre, para la solidaridad universal de un nuevo humanismo que promoverá un nuevo evento mundial. Él dijo que en un momento de gran fragmentación y de extrema confrontación, escucha esto, el del discurso del Papa, tenemos que unir nuestros esfuerzos para crear alianzas educativas para formar personas maduras, capaces de vivir para la sociedad. Cualquier cambio necesita un proceso educativo. No podemos crear un cambio sin educar antes para un cambio. Estas fueron las palabras de este hombre que es de la orden jesuita. Y la orden jesuita sabe muy bien que la educación es fundamental. Para los jesuitas la educación es un objetivo. Por eso vemos en todas las naciones del mundo muchas escuelas básicas y liceos y universidades que son controladas por esta orden de la Iglesia Católica del Vaticano, de los jesuitas, porque entiende que puede enseñando a las personas, puede llevarlos a pensar como ellos piensan, como ellos creen que deben ser las cosas. Entonces él está promoviendo esto y lo iba a hacer el 14 de mayo, esa gran reunión, pero como vino la cuarentena, el coronavirus, lo pospusieron y lo cambiaron de fecha. Pero eso está en la plataforma de establecerse. Una nueva educación para llevar a nuestros hijos a un nuevo humanismo. ¿Cuál será ese nuevo humanismo? Dice que este discurso fue inspirado por el Papa de hacerlo, leyendo y escuchando a uno de los grandes hombres del Islam, Al-Azhar, el gran imán, el maestro principal del Islam. Pero qué tremendo que este hombre, el maestro del Islam, promueve de que la mujer puede ser golpeada sin quebrarle un hueso. Búsquenlo en la noticia y se da cuenta. ¿Cómo un hombre puede anunciar de paz y puede hablar de violencia a la mujer? Es algo ilógico, pero así actúa el engaño, distorsionando la verdad, levantando falsos profetas. Entonces, estas son las cosas que van a venir en los últimos tiempos. Volviendo al pasaje, que nadie os engañe de ninguna manera, porque no sucederá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad. Yo quiero hablarte para el próximo video, seguir estudiando este pasaje. Vamos a hablar de la apostasía, que es el abandono, el dejar el camino de la fe en Dios, el camino de Dios. Quiero hablarte de esto en el próximo video, espéralo la próxima semana. Pero vamos a orar hoy. La primera oración es para aquellos que no conocen del Señor y que están en X sistema religioso, en engaños. Y quiero llevarte a la única forma de romper el engaño en nuestra vida, que conozcas a Jesús y que lo aceptes como el Señor de tu vida. Cierra ahí tus ojos y ora conmigo. Padre, te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que hoy tú entres a mi corazón. Hoy he escuchado tu palabra, he entendido, Señor. No quiero vivir más en el engaño religioso. Quiero ser entendido en los tiempos. Y yo declaro hoy, Señor, que creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Gracias. Gracias por hacerme templo y morada de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, ya eres un hijo de Dios. Y te invito a que lees de los evangelios, que conozcas de la palabra del Señor y te conectes con el Espíritu Santo. Y nos sigas siguiendo por nuestro canal. Puedes darle like si te gustó y puedes conectarte con nosotros. Y ahora quiero orar por aquellos que viven un sistema religioso, supuestamente entre comillas cristiano, pero en verdad te ha alejado totalmente de Dios, te has sentido insatisfecho,
te has sentido mal, te has sentido de que estás perdiendo el tiempo, te has sentido que no estás creciendo en ninguno de los sentidos de tu vida. Voy a orar por ti, Padre del cielo, Señor, ministra sobre la vida de cada hombre y cada mujer que ha caído en un sistema religioso engañoso, donde el diablo lo ha desviado. Yo hoy declaro libertad, Padre. Todo rudimento, toda falsa doctrina se cae hoy en el nombre poderoso de Jesús y tú traes un cambio, una transformación en su vida. Rompe las cadenas, rompe las ataduras y glorifícate de una manera especial. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús te bendigo. Conéctate para la próxima semana con nosotros para seguir el estudio de 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Vamos a hablar de la apostasía, vamos a hablar del hombre de iniquidad. No te lo pierdas, sigue creciendo en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Estamos en contacto.